Hola, hola. Hola, hola, probando, probando. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio justamente del escribir el cine, ¿verdad? Como les estábamos comentando un poco, ya están empezando a unir las demás personas. Hoy vamos a tener dos segmentos, como les decía, la metodología dentro del taller lo vamos a distribuir en dos segmentos. Un, por un lado, lo que sería el cine de ficción y por otro lado, lo que es el cine no de ficción o el cine documental. ¿Por qué hacemos esta aclaración o por qué estamos dividiendo el taller en estos dos segmentos? Justamente porque vamos a entender que el guión, tanto de documental, tiene sus propias características que no tiene el guión de ficción, ¿verdad? Entonces vamos a ver el principio de cómo se origina también este proceso, cómo se origina todo esta visión del cine a través del cine documental. Mire, vamos a ver las diferencias entre tanto el cine de ficción como también el cine documental. Tenemos varias películas del cine documental, de hecho, desde la de época del cine mudo. Recordemos que el cine empieza a tener sonido aproximadamente en 1933, entonces tenemos registros cinematográficos antes de esa época, entonces tenemos varios documentales que ya comparten justamente este ámbito el ámbito justamente del cine documental. Miren, acá yo les voy a indicar justamente un documental que fue hecho en 1926, pero que no fue en esta versión, ya es la versión editada y ya está puesta sonido, pero miren, la versión original no tenía sonido. Se llama Moana y es justamente la vida tradicional, miren, de la gente que vive en el mar. Entonces, este cine, ¿verdad? Este documental fue hecho en 1922. Les recomiendo mucho también a Flaherty, que es uno de los iniciadores del cine documental, el cine antropológico. Entonces, les recomiendo mucho a las personas que les guste mucho el cine o que estén interesadas también en abondar un poco más del tema sobre lo que es el cine documental y también el escribir el guión del cine documental. Mira, entonces Flaherty es uno de los primeros en posicionar este cine documental, este cine antropológico, que es un poco como se le ha ido conociendo también mayormente a la rama del cine documental o el cine de no ficción. Sí, miren, aquí tenemos imágenes. Claro que este ya es masterizado en 1980 y ya le pusieron un poco de sonido y también la edición no es la original. Pero vemos las imágenes como Flaherty ya mantenía el discurso del cine documental, que justamente es del cine antropológico, el mantener una visión, sí, el mantener una visión de ciertas ciudades, de ciertas poblaciones a través del cine documental. Entonces aquí veíamos, Flaherty, como les digo, es uno de los iniciadores del cine documental y del cine antropológico, porque vamos a ver que también dentro del cine documental hay varias corrientes. Sí, hay varias corrientes que se disputan también cuál es la hegemónica dentro del cine documental. Por el momento nosotros y nosotras no nos vamos a enfocar mucho en esta disputa, sino más bien en la construcción narrativa de cómo se maneja la creación del guión. Miren, por un lado tenemos el documental que se llama documental de autor y también el documental televisivo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Principalmente que el uno es básicamente un documental de registrar los hechos, ¿verdad? De un suceso o de algún acontecimiento. Es básicamente como una noticia. Un documental es como una noticia, pero un poco más larga y que tiene recursos narrativos propios del cine.
Entonces, por un lado tenemos el reportaje, ¿sí? Tenemos el reportaje de un noticiero. Miren que vemos que utilizan formatos audiovisuales y que también están utilizando a su vez otros tipos de soportes dentro del cine. Pero ¿qué es lo que pasa? Están cubriendo un suceso, ¿verdad? Están cubriendo un suceso, están registrando ese suceso en un medio audiovisual, en una cámara. Entonces, este ya es un documental, un tipo de documental, al igual que un documental que puede extenderse mucho más tiempo. Entonces, la extensión es una de estas características que va a dividir tanto el documental para televisión, ¿sí? El documental televisivo, como el documental cinéfilo. Entonces, vamos a ver estas dos principales características. El tiempo de duración, ¿verdad? No es lo mismo un documental que aborde alguna temática sobre el maíz y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por poner un tema, que lo haga una noticia que tiene que cubrir con un tiempo requerido. ¿Sí? Entonces tenemos un artículo o una noticia, ¿verdad? Un documental televisivo donde yo tengo un noticiero que dura 1 hora. Entonces este le subdivido en segmentos y esos segmentos tienen que estar subdivididos en noticias. Eso quiere decir que las noticias van a estar condicionadas por un tiempo, ¿verdad? Mira, entonces yo tengo que sacar una noticia de 3 minutos y yo al momento de ir a grabar, ir a editar, me doy cuenta que este producto tiene 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que yo eliminar 2 minutos que para mí ya eran muy importantes, pero por situaciones del tiempo, yo tendría que eliminar esos 2 minutos para que se ajusten, ¿verdad?, al tiempo requerido. Miren, entonces aquí ya tenemos un factor primordial para entender justamente lo que es el Internet, lo que es, perdón, lo que es el documental televisivo, que está condicionado por ciertos factores. Entonces, una de estas es el tiempo, ¿verdad? Y también la otra que es la línea narrativa. ¿Quién la impone? Justamente es el hecho, el suceso coyuntural, ¿verdad? Vemos que en la televisión siempre se maneja este tipo de documentales, pequeños documentales, coyunturalmente. Si es que pasa alguna noticia importante, le dan importancia a esa noticia, pero esta va a carecer de importancia la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, este documental también televisivo, vemos que tiene ya algunas carencias, algunas falencias. Primero, que no respeta el tiempo del autor. Miren, entonces cuando nosotros y nosotras ya grabamos escribamos, sí, vamos a escribir el guión o vamos a producir un documental, vamos a saber que si es un documental de autor, como se le conoce normalmente, documental de autor, vamos nosotros y nosotras a determinar el tiempo que va a durar nuestro documental, ¿verdad? Por una parte, entonces aquí ya entendemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Del tiempo, miren, cuando es nuestro documental, nosotros y nosotras determinamos el tiempo según lo creamos prudente, ¿sí? Y la otra que les decía es quién maneja la línea narrativa. Miren, si trabajamos de un medio de comunicación, vamos a estar regidos, como les digo, coyunturalmente para sucesos. Pero miren, si es que nosotros y nosotras queremos hacer algún documental sobre algún tema, miren, tal vez Javi puede tener algún interés sobre los autos. Miren, y él quiere hacer un documental sobre autos. Vemos que el tema no es coyuntural. El tema, por ejemplo, si él hace un documental sobre autos, ese documental va a ser tan contemporáneo ahora como dentro de unos 5 o 10 años incluso. ¿Por qué? Porque vemos que es un tema un poco más general, no es coyuntural. Nosotros podemos ver el documental de autos, sea en enero, sea en diciembre, no tendría que ver mucho con la época del año. Asimismo, tampoco con lo que esté sucediendo en el país, ¿verdad? El documental, en este caso, trabajaría por fuera de la coyuntura que se maneje dentro del país o dentro de donde se esté produciendo el documental. Eso es muy importante al momento de nosotros y nosotras ya plantearnos el momento de cómo queremos hacer un documental. Porque como les digo, no es lo mismo hacer un documental de ficción o un documental sobre una noticia coyuntural. Otro aspecto importante también es que dentro de este documental televisivo, se puede decir, también está marcado mucho como condicionamiento el contenido del documental, ¿verdad?
Entonces, miren, aquí nosotros y nosotras tenemos que adecuarnos al contenido que podamos conseguir dentro de ese lapso de tiempo. No es lo mismo que un documental que a nosotros nos lleve incluso años en poder escribirlo y documentarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante también entender que el documental tiene que tener una planificación. Tenemos que saber que nosotros y nosotras nos vamos a tardar determinado tiempo en realizar un documental. Miren, hay documentales que son sumamente difíciles, que involucran el hecho de ir a vivir en la selva, por decir. Hay documentales que son registrados dentro de la selva. Entonces, este documental yo tengo que planearme el viaje a la selva, el poder instaurarme en la selva, el poder tener logísticamente estar situado adecuadamente para que yo pueda cumplir con mis funciones de grabación, de edición, de rodaje, de planificación. Entonces vemos que involucran varios aspectos dentro de lo que será el documental. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que nosotros rescatar es que hay una especie, últimamente se ha estado creando una especie de género mixto entre lo que es ficción y no ficción. Hay uno que se llama el falso documental. Aunque ya es un género muy tratado dentro del cine, se lo es como un género recurrente que lo han hecho muchos directores, que plantea el hacer un documental sin que éste tenga la veracidad de uno mismo. Miren, entonces yo les voy a indicar también en 1974, Orson Welles, miren, publica este que se llama F for Fight. Miren, la idea de esta película es que la presentan como un documental. Él la presenta como un falso documental porque gira en torno a la línea narrativa de que van a ser, son dos de los mejores replicando arte. Miren, estos dos pintores son uno de los mejores replicando arte y deciden hacer un cuadro de Picasso. Y no solo con esto, sino que deciden ellos también ir donde Picasso y hacerle creer que ese cuadro lo ha pintado él y que le autentique. A pesar que, miren, ellos nunca pintaron, incluso Picasso también es un actor, pero sin embargo, Orson Welles le presenta ya como la idea de un falso documental, miren. Entonces, las personas que lo veían en ese tiempo pensaban que de hecho se estaba tratando de un documental y se cuestionó mucho la veracidad del arte a través de esta película, porque decían, si no pueden distinguir entre lo que es una copia y lo que es realmente el arte de un artista, entonces ya había como que una línea difusa. Miren, entonces ya pone Orson Welles la primera experiencia dentro de este falso documental, que es una especie de género mixto, porque mezcla mucho lo que es la ficción con la no ficción. Entonces es un género que se está utilizando bastante en el cine. De hecho, en España también publicaron hace varios años una película de teatro independiente que se llama Noviembre, para que lo puedan revisar, que trabaja dentro de este mismo formato, el falso documental, quien plantea justamente un grupo de teatro, pero lo hace a través de la visión del documental, con testimonios y la recreación de estos testimonios. Pero a la vez, narrativamente, se trata de una película de ficción, porque este grupo de teatro nunca existió. Todo el proceso que involucra dentro del documental, que es un grupo de teatro universitario que comienzan a revolucionar el teatro en España. A pesar de que se lo ve como un documental, este grupo de teatro nunca existió, esta historia nunca existió, pero que el director ha utilizado para darle justamente esta línea narrativa que él quería de falso documental.
Entonces, muy importante que nosotros y nosotras nos definamos bien en el tipo de película que nosotros y nosotras vamos a hacer. Al momento de escribir tenemos que tener esto muy en claro porque, como les digo, no es lo mismo realizar, miren, un documental de televisión que un documental de autor. Asimismo, de la misma manera, no es lo mismo un documental que una película de ficción, tanto narrativamente como al nivel de fotografía y en el guión, que es muy importante, justamente en lo que nosotros y nosotros nos vamos a especializar, que es en escritura de guión. Tenemos que tener muy en cuenta que primero que nos representa varios problemas al momento de hacer un documental dentro de lo que se trata el guión, porque como les digo, un documental planeado para una televisión, tienes un poco de control de los actores dentro del documental. Por ejemplo, si yo voy a hacer un documental de comida quiteña, yo tengo de cierto modo un grado de control de ciertos locales que voy a ir a hacer las entrevistas. Entonces yo puedo hacer una planificación de rodaje dentro de mi plan de, mi plan de dirección, ¿verdad? Entonces también puedo adecuarme en el guión. Miren, entonces si digo, si yo voy a hacer en cada restaurante media hora, media hora, media hora y media hora de rodaje, estaría cumpliendo con 2 horas de programa, ¿verdad? Entonces yo puedo direccionar el guión de esta manera. Entonces yo voy a hacer un guión direccionado con ciertas preguntas para que duren media hora. Y esas mismas preguntas les voy a ir haciendo en cada local. De esta manera, miren cómo yo tengo controlado al momento de escribir el guión. Tengo controlado sumamente lo que va a pasar, cómo vamos a grabar dentro de lo que sería el documental televisivo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer un documental sobre el proceso minero en Pacto? Miren, yo no voy a tener primero el control de las mineras, yo no voy a tener el control de la población de Pacto, yo no voy a tener el control de los militares, ¿verdad? Entonces es un poco difícil el hecho de que yo me rija netamente al guión, porque no voy a poder regirme netamente al guión, porque siempre los actores van a ir cambiando, ¿verdad? Van a ir tomando de determinadas acciones que yo no voy a poder controlar dentro del guión, pero lo que sí voy a poder controlar son propuestas de rodaje. Entonces tratemos de irnos adecuando dentro de esta idea si queremos hacer un tipo de guión documental o un guión de ficción, porque vamos a ir viendo los dos tipos, pero sí es muy importante que nosotros y nosotros tengamos bien en cuenta esto al momento de escribir. Como les digo, un documental no podemos nosotros y nosotras controlar los actores sociales que se rigen dentro del documental, ¿verdad? Siempre se nos van a salir por fuera de nuestras manos, ¿verdad? Miren, entonces es muy importante al momento de nosotros y nosotras querer escribir el guión, porque vamos a determinar ciertas circunstancias, pero no vamos a determinar los actores, ¿sí? A menos que sea ya un falso documental o un documental televisivo. Eso como la primera experiencia, también recordarles que este documental, como vimos, ha sido una experiencia desde que nació el cine. No es un nuevo género cinematográfico como se lo piensa tal vez muchas veces que el documental es un subgénero del cine. No, de hecho el documental nació con el cine. Las primeras películas que se grabaron, los primeros archivos fílmicos que se pudieron grabar, justamente cumple con esta funcionalidad del documental, que es registrar la cotidianidad de la gente a través de un mecanismo que mantenga este material audiovisual. Miren, justamente son las primeras tomas son de fábricas, ¿verdad? De gente saliendo de fábricas, vienen de los hermanos Lumière. Entonces ponen las cámaras y justamente están registrando la cotidianidad de las personas de la ciudad. Miren cómo funciona a través de una fábrica. Entonces vemos que los primeros registros cinematográficos justamente se encasillan dentro de esta corriente o dentro de esta línea documental del cine. Luego, posteriormente, es como nosotros y nosotras vamos entendiendo el cine como el cine de ficción, donde ya empezamos a controlar nosotros y nosotros los actores.
Entonces siempre tenemos en cuenta si que vamos a escribir cine documental o cine de ficción. Vamos a ver la siguiente clase también, cómo vamos a replantearnos nuestros formatos de guión. Hay muchos formatos de guión. Entonces nosotros y nosotras en este taller vamos a estandarizar el formato que vamos a usar. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir tanto guiones de películas famosas. Les voy a subir el guión de Quentin Tarantino para que le vean cómo él hace una estructura. Y también les voy a estar subiendo igual guiones de otros directores o otros guionistas famosos o de películas famosas para que vean cómo se fueron estructurando. Incluso dentro de las películas que son de ficción, se puede ver que en los libretos, ¿verdad? En los guiones siempre hay anotaciones, siempre hay cambios de última hora. ¿Por qué? Porque la película se trata justamente de dar la mayor grado de verosimilidad, ¿verdad? Que sea verosímil la historia, que sea creíble. Entonces, mientras más creíble sea en los diálogos, es muy importante que nosotros como guionistas manejemos muy bien la construcción de personajes al momento de crear diálogos. Porque si no hacemos diálogos que sean creíbles, toda la película se cae. Entonces, el trabajo del guionista es uno de los trabajos más importantes que tiene al momento de crear una película, porque a veces, miren, si es que es un buen director, pero si no tiene un buen guión, esa película va a ser un fracaso, ¿verdad? Entonces, miren, a veces hemos visto que directores que no han tenido mucha fama o que no han tenido mucho renombre, sin embargo, tienen un buen guión y con una sola película se hacen muy conocidos, ¿verdad? Entonces, es muy importante el guión porque es como la estructura donde se va a desarrollar tanto el director de fotografía como el director de toda la película, el director de sonido, todo se va a desarrollar con el trabajo que nosotros y nosotros hagamos dentro del guión. Es muy importante que nosotros y nosotras manejemos muy bien los diálogos al momento de escribir guiones, donde les recomiendo mucho también leer obras de teatro, que les va a ayudar mucho, porque en las obras de teatro siempre se maneja con escaletas, con diálogos y con guiones. Entonces les va a servir mucho al momento de nosotros y nosotras ir repensándonos el escribir guión, porque no es lo mismo escribir un cuento, escribir una novela, que escribir un guión cinematográfico. Tenemos que prestar mucho a los detalles. Entonces vamos a ir haciendo ejercicios también para ir creando nuestros guiones, nuestras propuestas. Como les digo, vamos a hacer el grupo de WhatsApp, donde les voy a estar subiendo un formato de guión para que ustedes lo tengan. Debemos de entender también que hay varios tipos de guión. Entonces, eso le vamos a ir explicando también en la otra clase, tanto el guión técnico como el guión literario, ¿sí? Y el guión de rodaje. Entonces, vamos a ir explicando cuáles son estas diferencias entre varios tipos de guión y cuál es el formato que nosotros y nosotras vamos a utilizar. No se olviden que estamos todos los días jueves a las 16 horas. Les voy a mandar también el enlace de la siguiente reunión en el grupo de WhatsApp que vamos a crear con todas las otras personas que se sigan inscribiendo en este taller sobre escribir el cine. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves para ya empezar con el formato del guión y hacer unas prácticas, unos ejercicios de cómo escribir el cine. Mi nombre es David Mejía, mediador cultural de Comandá Parque Urbano. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana con escribir el cine. Chao, chao.